Hola, soy Iván Sambá de Vaquerín, soy experto en teoría de género, en concreto soy en los estudios de las masculinidades, miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid desde el 2008 y soy también el presidente de Codo a Codo, Asociación de Hombres por la Igualdad de Palencia. Bueno, en esta sesión titulada Ser hombre hoy, masculinidades en transformación social, nos vamos a plantear precisamente qué son las masculinidades, ¿no? Esas diversas formas de ser hombre y cómo estas han ido cambiando aproximadamente en el último siglo y medio en relación con los cambios de democratización social inducidos por el movimiento feminista, por las diversas olas del movimiento feminista. Para ello nos centraremos en un concepto, fundamentalmente en el concepto de masculinidad patriarcal. Analizaremos desde este concepto los cambios que se han producido en este siglo y medio y también intentaremos realizar o esbozar una propuesta de transformación de los hombres hacia masculinidades igualitarias. Bueno, en principio habría que definir qué es ser hombre. Parece que de una manera intuitiva todas las personas sabemos que los hombres son aquellas personas que se identifican por su sexo, es decir, que comparten unos caracteres sexuales primarios, unos caracteres sexuales secundarios, una cierta composición cromosómica y una relación entre sus diversas hormonas, fundamentalmente testosterona, estrógenos, similar. Es decir, que nos caracterizamos por un sexo objetivo. Ahora bien, parece que existen múltiples formas de ser hombre en función del contexto histórico, social, de la etnia, la religión o de la propia orientación sexual. Parece que existen múltiples masculinidades. Pero como anticipaba, en esta sesión nos vamos a centrar en un tipo concreto de masculinidades, en la masculinidad patriarcal, o en un tipo concreto de masculinidad. La masculinidad patriarcal, que por definición es aquella que es normativa en las sociedades patriarcales. Es decir, que aunque existen múltiples masculinidades, parece que en determinadas sociedades, en este caso en las patriarcales, hay una norma, una serie de estereotipos normativos y de roles acerca de cómo debe ser un hombre. Bueno, las sociedades patriarcales son aquellas en las que los puestos clave del poder, el poder económico, religioso, militar y político, están fundamentalmente en las manos de los hombres, de manera exclusiva o mayoritaria. En estas sociedades, los hombres hemos tenido tres exigencias fundamentales. El antropólogo David Gilmour las ha definido como la triple P, que son la provisión, la protección y la potencia sexual o la capacidad de preñar. Esta sería la masculinidad patriarcal y estas tres exigencias que experimentamos los hombres a lo largo de nuestra vida, en nuestro proceso de socialización, son el correlato de los privilegios y las libertades sociales que experimentamos los hombres en las sociedades patriarcales. Si nos centramos en la primera P, la provisión, podemos ver que los hombres hemos tenido esta exigencia de ganar el dinero, de traer el pan a casa, pero precisamente esto era así porque éramos quienes teníamos la posibilidad de tener un trabajo en la esfera social pública, de construir un proyecto de vida y, por lo tanto, de disfrutar de las libertades y los derechos de la esfera social pública. Si pensamos en la segunda P, la protección, los hombres teníamos esta exigencia, pero al mismo tiempo esta nos legitimaba en el ejercicio de la violencia defensiva o protectora, y al mismo tiempo nos confería autoridad en la familia, es decir, los hombres éramos los cabeza de familia.
Y la última P sería la potencia sexual, una exigencia, la de ser el macho alfa, el macho hiperviril, pero por otro lado, esta exigencia es la contrapartida de la doble moral sexual, es decir, del hecho de que hemos tenido mucha más libertad sexual y que nunca hemos sido estigmatizados socialmente por nuestros comportamientos sexuales, como sí lo han sido las mujeres. Esta masculinidad patriarcal se corresponde con una estructura social de división sexual del trabajo, es decir, que a los hombres nos correspondía fundamentalmente el trabajo en la esfera social pública, a las mujeres les correspondía el trabajo fundamentalmente en la esfera social privada. Y como ha señalado la socióloga estadounidense Janet Selfman, la división sexual del trabajo es una de las estructuras coercitivas que mantienen la discriminación de las mujeres incluso en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque el trabajo doméstico no genera ni recompensas económicas ni tampoco reconocimiento social. Además, la división sexual del trabajo ha ido acompañada históricamente en la cultura patriarcal de una ideología de la supremacía masculina, es decir, de la idea de que los hombres realizaban ciertos trabajos, como los trabajos políticos o los trabajos en la esfera social pública o los trabajos de defensa y protección, porque eran más aptos, es decir, superiores que las mujeres. Es la ideología que hoy en día conocemos en términos populares como machismo. Esta ideología señala que los hombres y las mujeres no solo somos diferentes, sino también desiguales por naturaleza, como estaba indicando. A los hombres se nos ha considerado más racionales, más fuertes, por lo que estaríamos naturalmente capacitados para el trabajo productivo y la permanencia en la esfera social pública, dentro de ella en la arena política. Contrariamente, a las mujeres se les ha considerado personas más débiles, menos racionales, más afectivas, por lo tanto dependientes y capacitadas naturalmente para el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidado en la esfera social privada. Es decir, para su sujeción en la esfera social privada. Bueno, hoy en día la ideología machista está deslegitimada, es condenada públicamente en las sociedades occidentales, en nuestras sociedades democráticas. Ahora bien, ¿por qué? ¿Cómo se ha producido esta condena, esta deslegitimación del machismo? Pues desde finales del siglo XIX aparecen las sucesivas olas del feminismo que van consiguiendo los derechos a la educación, los derechos del voto, la incorporación en el trabajo, y con la incorporación en el trabajo se produce una cierta desestructuración de la división sexual del trabajo. La llegada de las mujeres al mercado de trabajo y sus reivindicaciones de igualdad social y política conseguirán asimismo que la ideología de la supremacía masculina sea considerada políticamente incorrecta en nuestras sociedades. Hemos pasado por el feminismo sufragista, hemos pasado por el feminismo radical, que luchó por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, y hoy en día incluso estamos en una cuarta ola feminista del movimiento feminista, que sigue luchando por estos derechos y enfrentándose con las diversas violencias que los hombres ejercen contra las mujeres. Estamos incluso podríamos decir que tenemos instituciones públicas y sociales paritarias, como se establece a partir de la ley de paridad al respecto de los representantes y las representantes políticas de la ciudadanía. Estamos en democracias formalmente igualitarias y por lo tanto las mujeres han conseguido fundamentalmente a partir de su lucha feminista que haya igualdad legal entre hombres y mujeres, que haya una ley que exige la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La sociología caracterizó esta serie de cambios como la crisis del patriarcado y también como la crisis de la masculinidad. ¿Por qué entran los hombres en crisis cuando las sociedades empiezan a democratizarse socialmente hacia la igualdad entre hombres y mujeres?
Pues evidentemente porque las mujeres ya no quieren que los hombres traigan el pan a casa, quieren elegir su propia profesión y ganar su dinero, porque las mujeres no quieren hombres que les protejan, cuando esa protección por lo general limita su autonomía. Es más, cuando muchas veces esa protección se acaba convirtiendo en formas de violencia que ellas padecen. Estoy refiriéndome a la violencia machista que ejercen los hombres en las relaciones afectivas heterosexuales y además ellas también tienen deseos sexuales y no quieren que los de ningún macho alfa les sean impuestos. Esta sería la crisis de la masculinidad patriarcal, que en la medida que genera crisis existenciales a diversos sectores de hombres, por lo tanto, sigue siendo una estructura, una configuración de práctica de masculinidad que está vigente en nuestros días. De hecho, a pesar de que hay una crisis del patriarcado, si nos hacemos un breve análisis de las élites sociales, las élites políticas, económicas, podemos ver que siguen estando compuestas fundamentalmente por hombres. Si analizamos el trabajo doméstico, tanto el que se realiza en casa como el que se realiza en el mercado laboral, podemos seguir que sigue siendo realizado fundamentalmente por mujeres. En el trabajo doméstico, en el mercado laboral, es el único trabajo donde el 98% de las personas trabajadoras son mujeres. En el hogar tenemos datos, por ejemplo, tenemos este trabajo de María Jesús González y de Teresa Jurado, donde se analiza el tiempo, los minutos al día y a la semana que le dedican hombres y mujeres relativamente al cuidado y al trabajo doméstico, hombres y mujeres de parejas de doble ingreso, es decir, en los que trabajan tanto ellos como ellas, y se llega a la conclusión de que antes del nacimiento del primer hijo o hija, este tiempo es aproximadamente 3 veces mayor por parte de las mujeres. Después del nacimiento de la primera hija o hijo, llega a ser 5 y 6 veces superior. Es decir, sigue existiendo, a pesar de que las mujeres estén insertas en el mercado laboral, una mayor carga de trabajo doméstico para las mismas, lo cual ha sido denominado como el síndrome de la superwoman. Además, sabemos que existe discriminación salarial, ¿no? Una brecha salarial del 23%. Sabemos que las mujeres siguen experimentando dificultades para acceder y alcanzar determinadas posiciones de poder, tanto en las instituciones públicas como en las empresas privadas. Si volcamos nuestra mirada hacia los medios de comunicación de masas, podemos ver que el sujeto por excelencia, el sujeto del relato audiovisual compartido somos los hombres. Hay múltiples estudios, pero por ejemplo en los medios de comunicación informativos de televisión y radio, que deberían de realizar una representación objetiva de la realidad, se aprecia que los hombres somos 3 veces más representados que las mujeres, siempre en noticias referidas a los ámbitos prestigiosos de la información, es decir, política, economía, deportes, mientras que las mujeres siguen siendo mencionadas por su estatus vicario, es decir, por su relación con otros hombres. Las películas, tanto las de Hollywood como las españolas, existen diversos estudios que muestran que el 90% de los protagonistas de las películas son hombres, incluso de las denominadas películas románticas, lo veremos un poco ahora más adelante. Este 90% de protagonistas hombres se corresponde con el hecho de que el 80 y tantos % de las direcciones de las películas las realizan directores y no directoras, así como que la producción suele tener un 80 y tantos % de productores frente al 17, 16, 15% de productoras. Si pensamos en la socialización de género, es decir, en el proceso social a través de del cual hombres y mujeres adquirimos nuestra identidad, en este caso los hombres la masculinidad, las mujeres la feminidad, podemos ver que se sigue perpetuando una socialización en la desigualdad.
De hecho, os voy a mostrar algunos ejemplos. Tenemos aquí camisetas para bebés, y en la camiseta, que tiene un color azul, que por algún motivo está asociado ineludiblemente hacia las personas de sexo masculino, pone ser inteligente y cool y divertido como quiere mamá, mientras que a las mujeres se les sigue haciendo alusión a la idea de que deben de ser guapas y perfectas. Cuidado con la exigencia de la perfección, que además suele ser una perfección moral. Tú no puedes tener las mismas libertades que tiene tu hermano, que tienen los chicos, como quiere papá. Vemos además que los juegos a través de los cuales se adquieren las normas sociales con los que juegan niños y niñas son muy diferentes. Yo he tenido la suerte de dar muchos talleres de igualdad en educación primaria, y los niños y las niñas tienen una conciencia de que la igualdad ya existe. Cuando tú a ellos les preguntas, ¿sois iguales? ¿Ya tenéis las mismas oportunidades? Después de haberles introducido brevemente algunos de los conceptos de igualdad, ellos dicen que sí, que ya los niños y las niñas son iguales. Ahora bien, cuando les preguntas, ¿y a qué juegos jugáis? ¿Y qué juguetes os regalan en Navidades? Pues podemos ver que a las niñas les regalan cocinitas y les regalan bebés, nenucos, con los que se aprende a cuidar y hacer trabajo doméstico, y les regalan también otro tipo de muñecas, las Nancy, las Barbies, con las que aprenden pues qué camiseta va con qué pantalón, qué peinado va con qué maquillaje. Es decir, les enseñan a construir su mirada, les enseñan a construir su imagen para la mirada de otras personas, fundamentalmente para la mirada de los hombres, o para la mirada social, que es una mirada androcéntrica, es decir, está sesgada por el gusto y los deseos de los hombres. Contrariamente, los niños te contaban que jugaban a múltiples juegos de construcción, juegos de habilidades espacio-temporales. Los juegos educativos hoy en día ya los comparten niños y niñas, y fundamentalmente juegos de guerra, ¿no? Pistolas de balines incluso. Te contaban. Es más, de hecho, desde los 6-7 años, los deportes competitivos de equipo ya están prácticamente masculinizados, lo que hace que adquieran complicidad entre iguales. Y además, en la medida que estos deportes tienen prestigio social, y los deportes competitivos de equipo masculinizados o de las categorías masculinas son más prestigiosos que las de las mujeres, adquieren una cierta noción de su mayor valor respecto a las mujeres. Y luego el juego de la pelea, ¿no? El juego de la pelea, donde los niños están aprendiendo a gestionar el miedo, la ansiedad que produce un enfrentamiento físico y que produce ejercer violencia. Es decir, donde estamos siendo preparados para ejercer violencia. Estamos siendo preparados, como señaló Kate Millett ya en 1969, para tanto social como psicológicamente, para el ejercicio de la violencia. Seguimos avanzando en la adolescencia, y aquí nos vamos a encontrar fundamentalmente otra vez con la prolongación de las Nancy's, las Barbies, pero en los modelos hipersexualizados de feminidad que las adolescentes están emulando a través de prácticas como el selfie, ¿no? Si analizamos diversos estudios de la representación, autorrepresentación que los y las adolescentes realizan de sí mismos en sus redes sociales, podemos ver que frente a la de los chicos, que hablan de sus hobbies, que hablan de lo que les gusta, lo que les disgusta, las mujeres proyectan, las adolescentes proyectan una representación mucho más hipersexualizada de sí mismos, lo cual obviamente está socialmente inducido por el proceso de socialización de género. Pero, como podemos ver en esta imagen, también existe una cierta sexualización de la masculinidad. Yo me preguntaría, ¿son equivalentes estas imágenes? Y rápidamente respondería que no, que el modelo de belleza masculino sigue siendo el modelo del héroe guerrero, un modelo que deviene una cierta construcción física, pero que además, como habíamos señalado, legitima en el ejercicio de la violencia defensiva, fundamentalmente. Además, seguimos siendo educados, hombres y mujeres, en la idea del amor romántico, a partir de la infancia,
a través de los cuentos infantiles, ¿no? La factoría Disney nos ha proporcionado multitud de ellos, y en estos cuentos se basan en sociedades donde había una marcada supremacía social masculina, así que los hombres, los príncipes, son los sujetos del relato, es decir, son los que salen a la batalla, vencen a los malos, salvan el reino y al final tienen una compensación y un regalo. Tienen un objeto que es esa princesa que ha sido definida como un ser maravilloso, pero que no tiene autonomía, que no puede decidir nada, puesto que el amor es el objetivo de su vida. De hecho, tenemos cuentos como La Bella Durmiente, en donde el príncipe la despierta con un beso. Es decir, donde despierta con un beso a una mujer dormida, en lo que la tipificación legal diría que es una práctica de abuso sexual o acoso sexual. Si seguimos, podemos tener ejemplos mucho más contemporáneos. Por ejemplo, tenemos Pretty Woman, ¿no? Una película donde se banaliza la prostitución. Sabemos hoy en día que hay 32 millones de mujeres explotadas sexualmente en el mundo. Tenemos películas como Crepúsculo, ¿no? Donde ella arriesga su vida por el amor para seducir al vampiro. Arriesgar la vida por amor, ¿no? Porque el mensaje que se sigue mandando a las mujeres a través de películas como esta es que lo más importante para una mujer es el amor. Ya hemos visto que para los hombres no, que tenemos muchas más actividades. Películas como 3 metros sobre el cielo, donde se representa positivamente a un maltratador machista. Es decir, si vemos esta película, podemos saber de dos formas cómo es un maltratador machista. Una, viendo esta película, y otra, leyendo el manual para mujeres maltratadas de Ana Álvarez. Es más, si hacemos las dos cosas al mismo tiempo, podemos tenerlo mucho más claro, porque el protagonista de esta película desarrolla toda una serie de conductas de coacción, de acceso al cuerpo de la otra persona sin su consentimiento, de allanamiento de morada, de chantaje emocional, que además son representadas positivamente en tanto que acaba consiguiendo el amor de la persona a la que coacciona. Es decir, se sigue induciendo a los jóvenes esta idea de que a las chicas cuanto más caña se les mete, mejor, más te quieren. Y tenemos películas como 50 sombras de Grey, donde se erotiza la sexualidad violenta y donde evidentemente el protagonista es la persona que tiene el conocimiento, la persona más racional, más experimentada, que inicia a la protagonista femenina. Esto se corresponderá con toda una redefinición de la masculinidad, de la cual hablaremos ahora mismo. Fijaros en esta diapositiva: a tu novia protégela como si fuera tu hija, ámala como si fuera tu esposa y respétala como si fuera tu madre. Sacada de Google, en internet, cuando pones amor romántico. A tu novia protégela como si fuera tu hija, es decir, estableciendo una relación jerárquica, porque la relación entre un padre y una hija es jerárquica, y donde la protección también te da derecho a la sanción, y a la represión y a la coacción cuando entiendes que tu novia no ha hecho aquello que debía hacer. Es decir, una clara legitimación por parte de la sociedad hacia los hombres en el control de sus parejas. Y tenemos esta otra imagen, que es una imagen que representa lo que ya todos los niños saben con 10 años, como he podido comprobar en los cursos de educación en igualdad en primaria. Y es que ellos tienen derecho a acceder al cuerpo de las mujeres, que tienen derecho a acceder al cuerpo de las mujeres y a cumplir en el mismo sus deseos. El cachete en el culete es un juego, es una broma, pero que no lo es realmente, sino que significa este derecho sexual patriarcal, este derecho al acceso, obviamente no legítimo, pero derecho que la cultura sexista les entrega. Estamos en democracias formalmente igualitarias, pero como ha señalado Amelia Valcárcel, en estas democracias lo que se produce es una ficción social de igualdad,
por debajo de la cual se están reproduciendo formas sexistas de masculinidad y de feminidad, y por lo tanto se está reproduciendo la discriminación social de las mujeres. Es más, filósofas como Alicia Puleo han señalado que se está produciendo una contrarreforma patriarcal a partir de la alianza entre la sociedad capitalista, la sociedad de consumo, la industria del sexo y otras formas culturales conservadoras. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión, a una primera conclusión, y es que frente a la igualdad los hombres hemos ejercido múltiples formas de resistencia. Ahora evaluaremos algunas de ellas. La primera son los conocidos micromachismos, concepto acuñado por Luis Bonino para referirse a las estrategias que realizan hombres que ni se consideran machistas ni lo son considerados por su entorno en el seno de la relación de pareja heterosexual para mantener sus privilegios. Bueno, existen múltiples, ¿no? Los chistes machistas, quién tiene el mando de la televisión en casa, el mansplaining, es decir, ese arrogarse la voz de la razón para explicar las cosas, espera que te lo explico yo, que tú no sabes cómo es, el manspreading, es decir, ocupar mucho más espacio que las mujeres, mucho más espacio en los entornos físicos y sociales, los escaqueos masculinos, los hombres ya no dicen no, yo no friego, ni plancho, ni porque eso son cosas de mujeres, los hombres ahora decimos, venga Cari, que a ti se te da mucho mejor, que tú lo dejas, fantástico, venga, anda, está llorando el niño y contigo, es que si me levanto yo no pegamos en toda la noche, ¿no? Bueno, estos serían los micromachismos. Luego tenemos el posmachismo, concepto acuñado por Miguel Lorente, que hace referencia fundamentalmente a los hombres que niegan ser machistas, pero que critican todas las políticas de igualdad y todas las leyes a favor de la igualdad. Y además consideran que lo que quieren las mujeres es obtener privilegios extra, no ya la igualdad, sino privilegios extra a partir de estas políticas y de estas leyes. Tenemos los hombres que ejercen la violencia machista, los maltratadores de mujeres. Ya hemos ido hablando del proceso de socialización a partir del cual se induce a los hombres a ejercer violencia contra las mujeres, fundamentalmente a través de dos procesos. El primero de ellos es la legitimación en el ejercicio de la violencia, el entrenamiento en el ejercicio de la violencia también, y el segundo es la constante percepción de un mensaje cultural de que las mujeres son seres para nosotros y que además son objetos de nuestro placer sexual y de nuestra mirada. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que los datos de violencia sexual hacia los y las menores indican que los hombres son en el 90 y tantos % de los casos también los delincuentes que ejercen tales atrocidades, que tenemos también en la violencia doméstica, ¿no? En España están siempre diciendo que, o hay determinados sectores, incluso partidos políticos, que señalan que no debería hablarse de violencia de género, que se ha definido legalmente a partir de la Ley 1/2004 como la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, no solo por el hecho de ser mujeres, sino por los atributos sociales que se les concede a las mujeres a partir de la cultura machista. Y algunos sectores conservadores y partidos políticos se empeñan en decir que no hay violencia de género, que debería hablarse de violencia doméstica, pero lo cierto es que cuando vemos las estadísticas de violencia doméstica, en la violencia doméstica también los hombres son los agresores en el 80% de los casos, es decir, es violencia que ejercen hombres contra sus padres, hombres contra sus hijos, hombres contra sus hermanos, etcétera, etcétera. Tenemos la violencia sexual, que se está incrementando desde 2016. De hecho, tenemos que no solo se está incrementando la violencia sexual, sino que también se ha incrementado la violencia sexual en grupo, las conocidas manadas. Y esto tiene que ver con toda esa redefinición de la masculinidad a la cual nos referíamos hace unos minutos. Es decir, los hombres ya no se pueden identificar con el modelo patriarcal a través de la P de la protección, tampoco a través de la P de la provisión,
pero sí a partir de la P de la potencia sexual o de la hipervirilidad. La pornografía, a través de su comercialización o difusión libre en Internet, se ha convertido en un fenómeno de masas, y estudios como el de Mónica Lario ponen de manifiesto que la pornografía es un extenso registro didáctico de violencia contra las mujeres. Mónica Lario analiza las webs de pornografías con sus títulos: babosas, guarras, cerdas, .com, que obviamente son todos misóginos, con las categorías de los vídeos: sexo duro, sexo violento, bucaque, tetonas, tetas pequeñas, zorras, madre a la que me follaría. Es decir, todas las categorías de los vídeos también son misóginas y violentas, y violencia hacia las mujeres. De hecho, los vídeos más vistos son los vídeos más violentos. Eso es información que dan las propias páginas pornográficas. Títulos: hermanastro se aprovecha de su hermana pequeña, padrastro se coge a la hija y a sus amigas. Es decir, tenemos aquí una erotización de la pedofilia y de la violencia sexual pedófila. Adolescente se despierta con el pene de su hermano en la boca. Más de lo mismo. Madre e hija pilladas y folladas por robar. Castigo sexual, erotización del castigo sexual. Chicos venden a sus novias a extraños como prostitutas. Erotización de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Sabemos ya que la pornografía tiene graves consecuencias, que los y las menores están accediendo a ella a una media de 11 años, que los menores la ven en una proporción mayor que las menores, es decir, suelen ser un 70% de los niños y los adolescentes los que visionan la pornografía, frente a un 30 y tantos por ciento de las menores y las adolescentes, y mujeres y hombres también. Y se sabe, entre otras cosas, que una de sus consecuencias es que induce la creencia en los hombres de que efectivamente las mujeres desean ser violadas y que disfrutan con la violencia sexual. Entre otros estudios podemos mencionar el estudio dirigido por Elisabeth Odone Paolucci. Además, la pornografía está también vinculada, relacionada con el consumo de prostitución por parte de los hombres, porque en la prostitución hay un sexo también unidireccional, en el que los hombres son los únicos sujetos de deseo y de placer, a través de un intercambio de dinero, pero que no es un intercambio legítimo comercial, puesto que sabemos que, como mencionábamos antes, la mayoría de las mujeres en situación de prostitución, el 95% aproximadamente, son tratadas con fines de explotación sexual. Los estudios señalan que de cada 10 hombres, 4 reconocen haber asistido a un espacio prostitucional, ¿no? Si 4 lo reconocen, es que de cada 10, 7 probablemente han estado en espacios prostitucionales. Además, este modelo de hipervirilidad tampoco es positivo para los hombres, puesto que, como sabemos y como especialistas, por ejemplo, Leonor Tiefer, señalan, en más del 50% de los casos de disfunción eréctil, las causas no son orgánicas, sino son psicológicas. Es decir, es la ansiedad que los hombres experimentamos frente al hecho de dar la talla, de tener que ser estos machos alfa, lo que hacen que no disfrutemos de una sexualidad plena y satisfactoria, tanto para nosotros como para nuestras parejas, mujeres o hombres. De hecho, no solo la sexualidad, sino que la masculinidad patriarcal en sí, en conjunto, no solo es injusta para las mujeres, sino que es empobrecedora para los hombres. Nos hace, en términos generales, más infelices y nos conecta con la conducta antisocial. El 90% de las personas reclusas son hombres, el 98% de los condenados por homicidio
son hombres, experimentamos drogadicciones 3 veces más que las mujeres, nos matamos en accidentes de tráfico y laborales 3 veces más que las mujeres, nos deprimimos 4 veces más que las mujeres, morimos en peleas entre hombres o asesinados por otros hombres también en un alto porcentaje de situaciones. Es decir, existe toda una cultura del riesgo y de la violencia que adquirimos a través de la socialización en la masculinidad patriarcal y que nos empobrece y nos hace infelices y además injustos y violentos con las mujeres. Por este motivo, desde hace años hay en España y en el mundo asociaciones de hombres por la igualdad o asociaciones de hombres profeministas, es decir, hombres que están a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, hombres que están a favor de las políticas feministas, de las políticas de igualdad. Bueno, la primera y más conocida fue la White Ribbon Campaign, campaña internacional del lazo blanco, que se basa en la denuncia pública de la violencia contra las mujeres, como una forma no solo de denunciar, que es algo injusto, sino también de mostrar a los maltratadores machistas que los hombres, el resto de los hombres, no somos cómplices de sus injustas creencias y convicciones sobre las mujeres. Los movimientos de hombres por la igualdad, movimientos de hombres profeministas, comienzan a actuar a partir fundamentalmente de la denuncia pública de la violencia y del reconocimiento de las políticas de igualdad. Pero han ido dando pasos. Estas primeras acciones las podríamos encuadrar dentro de lo que denominamos el eje democrático de la igualdad y de la ética de la justicia. A partir de ahí, las masculinidades igualitarias, el cambio de los hombres hacia la igualdad, tiene que tener otros elementos, elementos que no solo son de reivindicación pública, sino que también son de cambio personal. La propuesta de los grupos de hombres por la igualdad es el de una masculinidad corresponsable, es decir, una masculinidad que comparte equitativamente el trabajo doméstico con las mujeres, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, puesto que solo de este modo se puede impedir que las mujeres tengan más cargas laborales que los hombres y que no accedan al mercado laboral en una situación de discriminación. Un ejemplo reciente es la ampliación del permiso de paternidad que tiene una doble intención. Bueno, sabemos que en 2021 precisamente ya padres y madres contarán ambos con las 16 semanas de permiso de paternidad y permiso de paternidad y maternidad legalmente. Legalmente esperemos que los hombres decidan acogerse a estos permisos, puesto que tiene una doble función. Por una parte tiene la función de evitar que las mujeres sean discriminadas por los empresarios por el hecho de que van a tener un permiso de maternidad, y además tiene la función de permitir que los hombres aprendan a cuidar y que establezcan relaciones, vínculos afectivos más sanos y más satisfactorios, más felices con sus hijos e hijas. Por lo tanto, podríamos decir que el modelo de corresponsabilidad, el modelo de una masculinidad corresponsable, entraña también no solo el eje de la igualdad, sino también el eje de la libertad y el eje de la solidaridad. Los tres ejes de las sociedades democráticas, los tres principios democráticos: igualdad, libertad y solidaridad, con sus perspectivas éticas. Hemos hablado de la ética de la justicia. En el caso de la libertad hablaríamos de la ética del desarrollo humano, es decir, el cambio hacia las masculinidades igualitarias y corresponsables generará desarrollo humano para los hombres, bienestar para los hombres, y es un cambio que está en el eje de la libertad, puesto que tiene que ser libremente asumido por los hombres. Y además, la forma de llegar a este cambio, a este modelo, que es un modelo de crecimiento y al mismo tiempo un modelo de justicia, es mediante la solidaridad, es decir, a partir del desarrollo de la ética del cuidado. Os voy a presentar unas fotografías que mi asociación, Codo a Codo, realizó dentro de un programa que se llamó Nuevos Hombres para un Nuevo Siglo, y estas fotografías nos dan una cierta idea de cuál es el camino para el cambio, de cuál es el camino hacia la igualdad. Aquí podemos ver a un padre cuidando de su hijo recién nacido, y yo siempre digo que se ve que es un padre
corresponsable, no por la expresión del padre, ¿no?, que podría ser fingida, no lo es, sino por la expresión del niño que está siendo cambiado, donde podemos percibir, a partir de la conexión que hay entre los dos, que efectivamente hay un vínculo afectivo sólido entre ambos, ¿no? Luego tenemos fotos como esta, en la que un padre está limpiando el inodoro y enseñando a su hijo que hay que limpiar los inodoros, los baños, puesto que eso, aunque son tareas desagradables, son necesarias para una vida saludable. Además, fotos como esta que nos enseñan que estas acciones no solo deben realizarse, sino que además deben ser visibilizadas. Es decir, los hombres tenemos que mostrar socialmente que también nos encargamos del trabajo doméstico y del trabajo del cuidado. De ahí esta foto de un hombre tendiendo la ropa en el patio de vecinos. Fotos de padres educando en la responsabilidad afectivo-sexual y profiláctica a sus hijos, fotos de nuevos modelos de familias, de hombres gay, que tienen el mismo derecho que las familias heterosexuales a ser visibles socialmente y a no ser juzgados por su orientación sexual. Fotos como esta, que es una de las fotos que más me gusta, porque muestra que los hombres debemos de mostrar, valga la redundancia, nuestra emotividad, nuestra afectividad y nuestra vulnerabilidad. En este caso tenemos a un padre llorando junto a su hijo que le está dando un cuidado, que le está dando cariño. ¿Por qué es especialmente significativa esta foto? Precisamente porque la masculinidad patriarcal se ha construido a partir de la negación de la vulnerabilidad de los hombres, de la cual emana, de cuya negación emana la cultura del riesgo y la cultura de la violencia. Es a partir del reconocimiento de la vulnerabilidad de otras personas y de la nuestra propia cuando surge el sentimiento de empatía, y el sentimiento de empatía es el sentimiento que nos incita a cuidar a otras personas. Y si sabemos que, de hecho, dentro de lo que es la masculinidad patriarcal, muchas veces hemos hablado de la independencia de los hombres, pero la independencia de los hombres es una ficción, porque siempre han tenido mujeres que se encargaban del trabajo doméstico y de su cuidado, no solo material, sino también afectivo, y además porque nadie, ninguna persona puede ser independiente. Las personas podemos ser autónomas, es decir, podemos elegir en nuestras circunstancias sociales cuál es el camino que queremos desarrollar, pero no somos independientes, sino precisamente interdependientes, es decir, crecemos en contextos sociales y necesitamos de la sociedad para desarrollarnos y del afecto y del cuidado para tener una identidad y una personalidad saludable y segura. Por lo tanto, podríamos culminar esta intervención con esta diapositiva y señalando que el cambio hacia las masculinidades igualitarias, hacia las masculinidades corresponsables, ha de basarse en lo que Alicia Puleo ha denominado la universalización de la ética del cuidado. Nada más y muchas gracias por vuestra atención.